Muy buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a Insanamente, un podcast que te hará volar la mente. Y como ven, tenemos una invitada aquí, es la psicóloga Leslie Mejía. ¿Qué tal? Muy buenas noches, señorita Leslie. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo está, doctora? Como ya lo conversábamos detrás de cámaras, queríamos hablar un poco de la niñez, en específico la psicología infantil, ya que en un programa anterior comentábamos más o menos nuestras experiencias, ¿no? Y cómo los traumas que vienen desde chiquitos nos afectan ahora que somos adultos, ¿no? Más o menos, ¿usted cómo cree que está la psicología infantil en Ayacucho, por lo pronto? Uy, en la región. Mira, si hablamos de salud mental, en particular en la región, tenemos que retroceder mucho en el tiempo, sobre todo en la historia de Ayacucho. Ayacucho viene de un conflicto armado interno que, si bien han pasado más de 20 años, ha traído rezagos en la salud mental de toda la población de forma muy grande, de forma muy diversa. Y lamentablemente vienen arrastrándose problemas de salud mental por mucho tiempo. Entonces ha habido problemas en los abuelos, hemos experimentado con papás, y los niños de alguna forma están pagando por toda esa situación que no se ha abordado hasta la fecha. Entonces, en la actualidad, en la salud mental, sobre todo en los niños, requiere mucha atención. En las escuelas, por ejemplo, a pesar de las dificultades que puedan tener a nivel familiar, además de las dificultades que tienen a nivel familiar, a nivel escolar, hay muchas dificultades también a nivel personal. Mucha ideación suicida en muchos adolescentes y niños también, que son de preocupación, ¿no? Claro. En ese sentido, ¿cree que, como se menciona muchas veces, la familia es como el pilar fundamental para el crecimiento de un niño? En ese sentido, ¿cree que quizás influye lo que es la crianza, lo que vendría a ser los padres, y quizás nos podría mencionar también los tipos de crianza? En realidad, las formas como nos crían influyen mucho en la persona que podemos ser más adelante. Tanto las reglas que hemos tenido, las reglas que no hemos tenido, los hábitos que tenemos o no tenemos, influyen mucho en lo que somos nosotros de grande. ¿De qué forma influyen? Por ejemplo, en la teoría existen 4 estilos de crianza: el autoritario, el democrático, el permisivo y el negligente. Esos 4 tipos de crianza son muy generales, ¿cierto? Porque al fin de cuentas, cuando vamos a la realidad, vemos que siempre hay como mezclas de esas formas de crianza. Si queremos hablar un poquito de las formas de crianza, podemos hablar. El autoritario creo que es el que se puede entender mejor, y en que la mayoría nos hemos criado, ¿no? Que es un poquito más rígido, ¿cierto? Con normas poco claras, donde no tenemos una opinión, ¿no? Tenemos que obedecer a los padres. Todo es un poquito más cuadriculado, ¿no? Donde se piensa que el niño no piensa. Como el niño no piensa, se espera que pueda responder, que los padres puedan darle las órdenes para que ellos puedan responder lo que se espera que ellos hagan. El tipo de crianza más permisivo es un poco el opuesto, ¿no? Hay una carencia de límites, ¿cierto? Estas personas tienen dificultades para poder quizás resolver problemas de manera más fácil. ¿Por qué? Porque todo se les da con mucha facilidad, ¿cierto? Los padres muchas veces no quieren que los hijos lloren, que hagan las cosas por sí solos, tienen mucho temor de que se puedan equivocar. Un poco sobreprotectores, ¿no? Un poco más que sobreprotectores incluso, ¿cierto? Y en el tema de lo que es el democrático, bueno, ahí como que es un equilibrio, ¿cierto? Un poco donde podemos encontrar familias que pueden coincidir con la opinión de la otra persona, de los niños, forman reglas que puedan ser familiares en conjunto, donde básicamente eso, donde se respeta la opinión de la otra persona. No quiere decir, a diferencia del permisivo, donde el niño es el que manda, sino que tienen que escucharnos. ¿Y para qué? Para poder saber qué cosa es lo que piensa el niño, qué cosa desea, y ver hasta qué punto los padres podemos permitir ciertas cosas. Porque no quiere decir que porque yo le doy la opinión a mi hijo, vamos a hacer lo que él desea, ¿cierto? Sí, eso que es como crianza respetuosa, algo así, está bien.
Pero y justo lo que le mencionaba antes a Yami, era sobre hasta qué punto dejamos que sea una crianza respetuosa, porque el ser muy permisivos también a veces nuestros pequeños o los pequeños suelen confundirse, ¿no? Como también, por ejemplo, los adolescentes más que nada, es como que, mi papá me va a dejar, y ciertamente las amistades llevan pues, por otro camino, y el mismo hecho de que el papá le permite todo, o sea, más o menos a eso vamos, ¿no? ¿Hasta qué punto? Porque pese a que se conversa, actualmente creo que se toma un poquito más de la importancia de la salud mental de niños y adolescentes, seguimos viendo flaquezas, ¿no? Que más que nada en las crianzas, que es porque si a mi hijo le grito, tengo que llevarlo a un psicólogo. Si a mi hijo le pongo pares, ya va a decirle a su psicólogo, yo me quedo como la mala, o sea, hay cositas. ¿Hasta qué punto se permite al niño o al adolescente ser, ¿no? Dejarlo ser? Porque obviamente el papá tiene que estar detrás para guiarlo. Claro. Lo que pasa es que la crianza es diferente en niños y en adolescentes. No puede ser la misma. Cuando tú eres un niño y estás en desarrollo, requieres mayor atención. Y también tienes tú, de alguna forma, requieres atención de tus padres o de tus protectores. ¿Quiénes son las personas que son tu apego? ¿No? Tu apego más cercano. Entonces tú requieres aquellas personas que te pueden estar acompañando y guiando de forma permanente. ¿Por qué? Porque no sabes comer, vas a empezar a caminar, requieres mayor protección, ¿cierto? Cuando eres adolescente, empiezas tu pubertad, la forma como te crían tiene que ir también cambiando, también evoluciona igual que el niño. No puede ser la misma forma, ¿por qué? Porque mi forma de ser y las amistades que deseas tú también van de alguna forma influyendo, ¿cierto? Si bien se mantienen los valores, las costumbres dentro de la casa, de todas maneras vamos cambiando ciertas formas también. Depende de dónde estudiamos, con quién nos relacionamos, qué nos empieza a gustar, ¿cierto? Entonces todo eso ahí va influyendo. Entonces los padres deben tener la capacidad para poder ir modificando la forma de crianza. Teóricamente en la adolescencia no funciona tanto ser permisivo. En la adolescencia se recomienda ir entre lo democrático y autoritario. ¿Por qué? Porque es la edad en la cual una persona requiere mayor firmeza, ¿cierto? Porque estás todavía con muchas dudas, estás pasando un proceso muy complicado en el cual estás aprendiendo recién a ser tú un adulto. Entonces requieres tú a alguien que te pueda poner el pare, como dices tú, ¿cierto? Cuando eres niño es diferente, porque estás tú más en el tema de que quieres sentirte amado, quieres sentirte protegido. Y aprender también, por ejemplo, yo veo justo la diferencia. Los niños un poco son más permisivos, cosa que aprendan a hacer sus cosas y sean un poquito más independientes, ¿no? Obviamente siempre con la guía y que sus papás estén atentos, ¿no? Pero como justo mencionaba que el adolescente es un poquito más autoritario, pero el mismo hecho de que hay que ser realistas, todos de adolescentes hemos sido un poco locos. Pero justo yendo ya a otro punto más o menos, en el anterior episodio que hablábamos decíamos de que los traumas que tengo ahora de adulto es lo que me faltó o lo que viví de niño, ¿no? La ausencia. Exacto, la ausencia de lo que me faltó prácticamente. Más o menos se ve parte de varias familias que hay discusiones, violencia y más o menos cómo afecta eso al niño en toda su vida, porque crecemos un poco, decirlo así, un poco traumados. Las familias casi disfuncionales, ¿no? Que los padres, es que en realidad, como yo lo mencionaba antes, los padres no tienen como que un manual para saber cómo ser buenos padres. Y también por otro lado están los padres que no estaban preparados para ser padres. Entonces, cómo quizás se afronta todo eso, ¿no? Y quizás hacer un llamado a todos los padres ahora para que tomen conciencia y puedan velar más por el bienestar de los niños, porque creo que ellos no tienen la culpa de los problemas que tienen los adultos. Lo que han vivido también. Pero hay que entender algo. El ser humano cuando nace con un temperamento. Teóricamente el temperamento de un bebé o de un niño que viene al mundo
que se divide en tres. Uno que es un tipo de temperamento más activo, uno que es un tipo de temperamento menos activo y uno que es un intermedio, ¿cierto? Que puede ser más fácilmente adaptable. Entonces, tú vas a ver a niños pequeños y vas a ver que tienen diferentes características cuando nacen nada más, ¿cierto? Son diferentes, no todos los bebés son iguales, Sí. ¿cierto? Ese es su temperamento, que tiene un componente biológico, más genético. Y usted va a decir, parece mucho a su mamá, que es más tranquilita, que no habla mucho. Otros lo ven y está pataleando, quiere jugar, quiere pararse, y dice, quiere estar erguido, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque ha venido con una forma también de ser, que normalmente heredamos, ¿ya? Ahora, lo que vamos nosotros conformando en el transcurso de nuestra vida es nuestro carácter, que ahí viene la influencia de cómo nos están criando, cuál es nuestro entorno, la familia, la disfuncionalidad de cada familia. ¿Cuál es la labor de los padres? Identificar, por ejemplo, si mi hijo nació con un temperamento muy activo, que puede tender a ser muy agresivo, quiere hacer las cosas a su manera, qué sé yo, tengo que ver yo de qué forma voy a educar a mi pequeño. Entonces, ¿qué hago? Darle tareas que ayuden a calmar su actividad, ¿verdad? Meterlo a karate, a fútbol, a natación, que esté activo de tal forma que sus emociones puedan ser más controladas. Que tenga un hobby. Estimularlo en lo que Por le ejemplo, gusta. si es más pasivo, ¿no? Bueno, en realidad no es pasivo, es menos activo o menos adaptable, se dice. Si no se puede adaptar muy fácil al entorno, es más tranquilo, más callado. Igual busco actividades que puedan ayudarle también a él a poder socializar, ¿cierto? Lo poco desde más temprano en una cuna, en un jardín, porque eso le va a ayudar a poder adaptarse mejor al entorno. Y que tengo que ser observador y observador también como mamá y como papá. Ahora, ¿por qué? Porque todo su entorno va a influir. No quiere decir que no influye, pero las consecuencias a largo plazo van a ser diferentes. Y eso como lo vemos en las familias. Por ejemplo, nosotros tenemos una familia con 3 hijos. Y todos, si la familia es disfuncional, todos han crecido igual, ¿cierto? Papá y mamá se peleaban, no se hablaban, tenían problemas por hacer cosas y todos han vivido en ese tipo de situaciones, ¿cierto? Pero todos crecen igual. Todos generan adicción, todos generan depresión, ansiedad, dificultades para poder organizar su vida, qué sé yo. No. ¿Y eso por qué? Por su temperamento. Entonces, ya uno cuando es adolescente, cuando es niño, la responsabilidad sí es de los padres, ¿no? De que ellos puedan identificar estos problemas y puedan irlos abordando. Pero ya cuando somos adultos, tenemos que identificar qué pasó en nuestras infancias que nos afectan ahora como adultos. Cuando eso lo vamos identificando, ¿qué va a suceder? Vamos a poder, uno, aceptar lo que hemos vivido y segundo, trabajar en aquello que sentimos que nos está faltando. Y como adultos ya nos damos cuenta, ya no es responsabilidad de nuestros padres, ya es nuestra responsabilidad. Saber cómo la afrontamos. Justo a ello iba, por una experiencia mía, es que tengo amistades que van a un psicoterapeuta viendo y obviamente hablando con ellos y todo. Y justo una de ellas me mencionaba, para mí es más fácil perdonar a mi amigo que me traicionó que perdonar a mi familia por lo que viví. Y muchas veces es por, tipo de crianza, no tanto el tipo de crianza, sino la forma de sus papás. Por ejemplo, su papá no estaba, o ambos papás trabajaban, estaba solo, o prácticamente estaba solo con su hermano, o sea, por cosas así. ¿Cómo más o menos afecta la ausencia de los papás en casa, en los niños, según su experiencia? Mira, depende mucho del tiempo de calidad. Lo que pasa es que un padre puede ser ausente aún estando en casa. Y esa es ahí la diferencia del tiempo de calidad. Cuando trabajamos métodos de crianza con papás, hablamos mucho del tiempo de calidad. Ahorita hablamos de los 5 lenguajes del amor, pero principalmente el tiempo de calidad. Sobre todo en esta época en las cuales los papás trabajan, ¿cierto? No hay tantas mamás dentro de casa, entonces se da mucho ese tema, ¿no? De la ausencia. Pero ¿cómo compensas la ausencia? Normalmente los papás que trabajan compensan la ausencia con cosas, ¿cierto? Sí, cosas materiales. ¿No? Con el tema más material. Entonces, la idea es de que nosotros podamos aprender a compensar con tiempo. Si yo trabajo, por ejemplo, de 8 de la mañana a 1, vuelvo a almorzar, regreso a las 3 a mi trabajo hasta las 6 de la tarde, ¿cuál sería el tiempo de calidad que le puedo dar a mis hijos? ¿Cuál creen ustedes? ¿Qué momentos hay?
Puede ser en el desayuno, en el almuerzo, o en la volviendo. cena. Los fines de semana, ¿cierto? Tener juegos que podamos ir compartiendo con ellos, que tengamos rutinas que compartamos, por ejemplo. No lo veo todo el día, pero en la noche la baño si mi hija es pequeña o mi hijo es pequeño, por ejemplo, ¿no? Y le hago dormir, le cuento un cuento. No me toma pues todo el día, ¿cierto? Pero sí es un tiempo que solamente es un tiempo de conexión. Y en las mañanas igual. En las mañanas es más complicado, porque todos salen a diferentes horarios. Todos Sí, estamos ¿verdad? corriendo. Pero en el almuerzo podemos coincidir. Entonces en el almuerzo podemos coincidir ahí justamente tener un tiempo, también un momento de 1 hora en el cual todos nos damos un momento para conversar, ver cómo nos fue, qué sé yo, y poder estar ahí. Entonces, de qué forma afecta el tiempo depende mucho de la ausencia, depende mucho de qué tanto tiempo de calidad le han dado los padres a los hijos. Entonces, entiendo que tú me quieres decir una persona que no ha tenido tampoco tiempo de calidad, que el padre ha estado 100% ausente, ¿cierto? Genera un vacío, Sí. un vacío emocional bastante grande, Yo que a veces lo podemos llenar con muchas cosas, con comida, con trabajo, con relaciones, tóxica. más que tóxicas, a veces tenemos mucha necesidad, sí, apegos disfuncionales, pues, ¿no? Porque el apego está bien, el apego es necesario. Cuando uno es niño, niña, requiere un apego. Ese apego debe ser seguro, Claro. ¿no? Pero a veces cuando somos niños generamos diferentes tipos de apego, que puede ser seguro, puede ser evitativo también. El apego ansioso, más También. que nada, porque es el miedo al abandono, porque como no estaba papá, no estaba mamá, es como que mi pareja me va a dejar. Y También. a veces también generas quizás acciones no tóxicas por ese mismo hecho, tener miedo a que te abandonen. Claro. Sí, y justamente también lo que mencionaba, he escuchado mucho sobre esta frase que si el papá que no tuviste, a veces, o si no, por ejemplo, tuviste un papá violento o algo, encuentras una pareja que se parezca a él. Y he escuchado bastante esto. Y no sé, quisiera saber si es un mito o es realidad, porque he escuchado también, por ejemplo, conozco el caso de alguien que su papá era muy amoroso, él como siempre estaba ahí, ¿no? Le compartía tiempo de calidad, pero lamentablemente falleció. Entonces en ese tiempo su mamá era la que prácticamente estaba presente pero ausente. Y en ese sentido esta persona conoció a alguien y tuvo ese apego emocional porque le recordaba un inicio a su papá. Porque como su papá era bien atento así, entonces le recordaba un inicio. Pero con el tiempo fue tornándose un poco ya más Turbio. turbia, por así decirlo. Porque quizás se enamoró o algo, se enamoró yo creo. Porque ya todo era prácticamente toxicidad, celos, incluso llegaron creo a generar una violencia psicológica y física. Pero yo quería mencionarte. A ver, mira, muchas de nuestras historias de vida, o sea, no es un mito. Trabajando violencia, lo que yo he podido, violencia con mujeres, que viven violencia de pareja. Claro. Entonces, lo que he podido un poquito identificar es lo siguiente. Trabajamos un tema nosotras. El segundo tema que trabajamos con ellas tiene que ver con herencia generacional. Entonces, muchas de las cosas que heredamos, o sea, pensamos en herencia cuando nos dejamos un terreno, un carro, qué sé yo, ¿no? Pero hay otras formas de herencia también, que vamos heredando de cómo es el ser pareja, cómo es el ser mujer, cómo es el ser varón. Muchas de las costumbres que mantenemos nosotros en nuestra relación de pareja tienen que ver justamente con esto, con qué cosa hemos ido heredando de nuestra familia. Y nosotros no heredamos lo que fue papá, lo que fue mamá, heredamos la relación que hemos visto de ellos. Y es una herencia muy inconsciente. No es que inconscientemente yo diga, no, mi papá fue violento, yo voy a conseguir a alguien violento. Mi papá fue amoroso, yo voy a conseguir a alguien amoroso. No funciona de esa manera. Es algo muy inconsciente. Las personas nos apegamos a aquello que es familiar para nosotros. Es por eso que también nos acercamos a personas que las cuales nos sentimos cómodos hablando con esa persona. Entonces, una pareja similar también. Entonces, esa herencia que nos dejan nuestros padres de lo que es ser pareja es lo que nosotros buscamos de forma muy inconsciente. Y es por eso que muchas personas repetimos muchos patrones en nuestras relaciones de pareja.
decimos ¿por qué sucede esto? Entonces, sí sucede así. No es un mito, sino que sí sucede de esa manera. ¿Se pueden modificar esos patrones? Se pueden modificar, pero depende mucho de cuando tú los identifiques. Tienes que darte cuenta de qué sucede contigo. Tú vas a decir, yo tuve una crianza de esa manera, yo vi que mi papá trataba así a mi mamá, o que mi mamá se comportaba así con mi papá, yo me comporto igual. Entonces, ¿qué tengo que cambiar? ¿Puedo sola hacerlo o no puedo hacerlo sola? Si puedo hacerlo sola, hago los pasos para irlo modificando. Y si no puedo hacerlo sola o solo, busco ayuda de un profesional, ¿cierto? En el caso de tu amiga es más que el tema del... ha generado también un vacío, o sea, la pérdida de un familiar es un duelo que es muy difícil de superar. Un duelo por el fallecimiento de una persona dura de 6 meses a 2 años. Entonces estás en una etapa en la cual puede generar muchas emociones, sobre todo de tristeza. La tristeza con el tiempo se puede convertir en depresión, ¿cierto? Entonces además, cuando tienes las defensas bajas, es más fácil que tú puedas sentir apego hacia alguien que te está generando protección, que puede haber sido su pareja. Entonces le agarró con las defensas bajas. Por eso es que generó mayor dependencia, porque tuvo una pérdida muy grande. Todavía no había superado la pérdida del papá y empezó otra relación, otro vínculo. Y ahí fue que tuvo quizá ahí las dificultades, ¿no? Y bueno, volviendo más o menos a los niños. En su experiencia, tratando específicamente de violencia, ¿en qué nivel se ve la depresión en los niños? Porque ahora es más sonado. Justo anteriormente con un psicólogo decíamos que la depresión, la ansiedad, el estrés son las enfermedades del siglo. Y justo vemos que también ya está afectando de manera considerable a los niños y adolescentes, ¿no? Según su experiencia con más que nada las violencias que se está viviendo de las familias y en las comunidades, ¿qué tanto ve la depresión en los niños? La depresión en los niños es más notoria. De cualquier forma, los niños son mucho más abiertos en la expresión que puedan tener de cualquier tipo de emoción. Cuando tú ves a un niño alegre, se nota que está feliz, ¿cierto? Se carcajea, está jugando, está activo, rompe cosas, corre, quiere seguir jugando, te molesta, ¿cierto? Te das cuenta. Cuando un niño está triste, también te das cuenta, no solamente es llanto, a diferencia de un adulto, ¿verdad? Cuando un niño tiene depresión, también tiene ciertos signos que son mucho más evidentes. El principal es la tristeza. Pareciera que es algo muy obvio, pero en un niño no es así. Un niño al día se ríe normalmente unas 70, 90 veces. Ese es su rango de risa, diferente de un adulto. ¿Cierto? Los adultos empezamos a controlar mejor ese tema. Sí. Que no debería ser así, pero lo hacemos, ¿cierto? Entonces los niños se ríen con mucha frecuencia. No tienen muchos problemas tampoco. Claro. Se ríen con mucha facilidad. Entonces, cuando un niño está triste se nota mucho, porque los niños no fingen sus emociones. Tienen asco, te van a decir. Quieren hacer algo, te van a decir. Están contentos, lo vas a notar. Si un niño triste, se nota mucho. Un niño triste no rinde en la escuela. No habla mucho con sus compañeros, se aísla de las personas, tiene dificultades, por ejemplo, si es pequeño aún, o incluso si es grande también, en el tema de mojar la cama, por ejemplo, ¿cierto? En el tema del sueño, o duerme mucho, o duerme muy poco, ¿sí? En el tema del apetito. En los niños es más el tema de la inapetencia, más que la ansiedad por comer. O sea, en un niño sí te vas a dar cuenta que está mal. Que está triste te vas a dar cuenta, pero si la tristeza dura mucho tiempo, puede ser una depresión. Creo que también hay actitudes, por ejemplo, niños un poco más agresivos, que no quiere, como decía, no quiere hablar con nadie, con sus amiguitos, nada, pero he visto también familiares de mis primos, sobrinos, cuando estaban así, hasta fallaban la mesa. Una de las profesoras me dijo, no quiere hablar, se puso a llorar de la nada, empezó a rayar su mes. Y me dice, no sé qué hacer, la profesora me dice, llévale. Y justo ahí pude notar, como dice, es más notorio un niño sí, pero a veces no sabemos cómo actuar. Porque decimos, no, los niños siempre están felices, o si está triste es por algo insignificante. Y creo que muchas veces se deja de lado tomar en cuenta eso en los niños, más que en los adultos, ¿no? Y más o menos, ¿cómo puede actuar un papá, un profesor, un familiar, ¿no?
aparte de llevarlo al psicólogo, ¿no? En ese momento, ¿cómo puede actuar? Dependiendo de la conducta. Si es el llanto, es solamente consolarlo. Si alguien llora descontroladamente, no va a haber nada que le puedas decir que lo pueda controlar. Solamente es acompañarlo. Y vas a sentir tú en la compañía que le das qué es lo que está necesitando. Tú lo abrazas y esa persona empieza a respirar profundamente y te das cuenta que es lo que necesitaba el afecto en ese momento. Si él está muy agresivo, me dices que empieza a rayar, tienes que esperar que termine ese momento y en otro momento, cuando esté más tranquilo, no puedes ir a abrir. Uno es poner límites, ¿cierto? Claro. Eso no puedes hacerlo. Estás lastimando algo que no es tuyo. Compartes al colegio, le estás haciendo daño, mira, lo vas a hacer. Tienes que hablarle de tal forma que él entienda que no está bien expresar así su enojo. En otro momento, cuando lo ves ya que está más estable, conversas con él, quizá después, no otro día, pero sí después. ¿Qué sucedió? Algo te está enojando, te sientes mal por algo, ¿cierto? No quiere decirte nada. Normalmente los niños responden mejor al juego, que es lo que un adulto suele no hacer con los niños. No suelen jugar. Lo mejor es jugar con ellos, con los muñecos, con los carros, y te vas a dar cuenta en su conversación, en su diálogo, qué es lo que está pasando. Yo recuerdo muy claro en una pequeña, ni siquiera fue una pequeña que conozco yo estaba en otra habitación y empezó a jugar con sus muñecas. Tú eres la profesora y todos son los alumnos. Te estás portando mal, niño, empezaba a decir, ¿no? ¿Por qué eres así? Eres muy tonta, decía. Y hacía el papel de la profesora. O sea, en el juego de los niños tú vas a ver mucho de lo que ellos están experimentando. Entonces un adulto debe hacer lo mismo, jugar con los niños, porque en su diálogo, en la forma como ellos se expresan, te van a decir mucho de qué están experimentando. Entonces es mucho más sencillo, si es que no quiere hablar por nada del mundo. Y si aún así no quiere hablar, ya le llevas a un profesional, pues, ¿no? Sí. Igual hay que llevarle, porque la idea es también que pueda acompañar a la familia en ese proceso. El problema con los padres y los cuidadores es que priorizan como si el problema fuera el pequeño. O sea, él ya tiene un problema, hay que llevar al psicólogo. Cuando llegan a consulta tú le dices no. Primero vas a venir tu mamá, tu papá, tu cuidador a atenderte. Me vas a contar qué está pasando en casa. Porque la conducta de un niño no viene solamente por el colegio. Nace en el espacio, nace en la casa. Entonces hablo con ellos y ellos ahí conozco cuál es su rutina, de qué forma se comunica, cuál es su forma de crianza, qué sé yo. Y ahí recién le doy a esa persona las pautas para que pueda modificar lo que está haciendo, que puede mejorar. Y vamos a ver si hay mejoras en el pequeño o no. No es que voy a tener al niño. Se atiende a los padres para que puedan mejorar sus formas con ellos, a menos que sea un caso muy grave, ¿no? Claro. Si hay una pérdida de algún familiar o algún tipo de abuso sexual, que sé yo, que los padres no van a poder atender. Pero si no, sí lo pueden hacer. Si son cosas de pautas, límites, lo pueden ir trabajando. Sí, justo, por ejemplo, mi experiencia fue como yo de pequeña, que sentía dolores de la cabeza, no sabía por qué, me dijeron pues era mi psicológico. Obviamente la psicóloga me dijo cómo vas en tu casa, cómo vas en el colegio, y eso es. Y sí vi un poco a mi mamá un poco reacia, era como que ¿por qué cuentas cosas que no? Y no lo he visto solo en mi mamá, que ahora ya con la psicóloga puedo entender y todo, ¿no? Pero sí he visto papás que es como que antes de que el niño entre a sesión le dicen no estés hablando esto que pasa en la casa. Y muchas veces eso cohíbe al niño pues, en expresarse, en decir y poder ayudarlo. Y también que hay papás que es como justo mencionaba, que el niño tiene el problema, yo porque tengo que, yo lo recojo y ya. O sea, ¿algún consejo a esos papás? Sí. En realidad es inevitable, es muy complicado que un niño, si es un buen terapeuta, un buen psicólogo o psicóloga, no pueda decir lo que está pasando. O sea, porque los niños, si bien actúan por miedo en un espacio seguro y de juego, pueden expresar muy bien lo que están sintiendo. Eso en principio. O sea, no va a funcionar mucho que los papás digan, no vayas a estar hablando con la psicóloga de lo que está pasando en la casa. Porque lo has tenido porque tiene un problema. Claro. Entonces a preguntarle y a jugar con el pequeño respecto al problema que tiene, poco a poco van a ir saliendo cosas. Y no va a ser intencional del niño, porque el profesional tiene técnicas para poder hacer eso, ¿cierto? Para poder conseguir información que pueda ser relevante para el caso. Entonces, no es eficiente.
No es eficiente uno para el padre porque pierde el tiempo llevando a un profesional a su hijo, porque no va a poder ayudarlo de manera eficaz tampoco el padre. Porque si un papá o mamá le dice al hijo, no puedes decir esto, no lo está ayudando. El problema no se va a solucionar, porque el problema ahí son los papás. No lo solucionamos, no se va a poder hacer. Se requiere ahí la paciencia y la apertura de papá, de mamá, del cuidador, para que los hijos puedan realmente sanar aquello que les está doliendo en ese momento. Si no hay la apertura en ese momento, mejor no lo hagan. Pierden tiempo de los padres, de las madres, de los niños, mi profesional también, y también dinero. No es efectivo. Claro. Y bueno, creo que es importante y primordial centrar la educación, ¿no?, en los pequeños y también darles esa protección y amor que a veces como padres les hace, bueno, no soy padre, Pero me siento. en este episodio me siento. Me pongo en los zapatos de una madre, un padre, que siento que el niño o la niña tiene que sentir el amor, ¿no? Tiene que sentir que es valorado y querido para que así pueda crecer bien. Pero creo que también es inevitable tener ciertos episodios. Yo hasta ahorita no conozco a nadie que no tenga un problema sobre ansiedad, depresión, cosas así. La verdad no he tenido la oportunidad de conocer a alguien saludable mentalmente. Y bueno, ya para finalizar esta bonita entrevista, que creo que hemos aprendido mucho, que eso que no somos mamás, Sí. pero somos hermanas mayores, creo que somos primas, somos tías, y yo soy tía. Y en parte sí es como que pienso mucho en cómo pasaron mis niños, porque esto así, obviamente no soy su mamá, trato de aconsejar, ayudar, porque por el mismo hecho de que, y me alegra, que ahora en los colegios tomen en cuenta esto de la salud mental para los niños, sea privado, estatal. Me alegra mucho, porque anteriormente en mis épocas, recién cuando estaba en secundaria nos pusieron un psicólogo, que ya era muy difícil pues ir a hablar, ¿no? Y me alegra. Algunas últimas palabras que desee dar a los papitos que nos están viendo. Papitos, mamitas y o jóvenes. a nosotros como jóvenes que somos hermanos, tías, primos. Que algún día quizás seamos padres. Quizás. Quizás sí, quizás no, veamos. El tiempo dirá. Igual y no es una obligación. Yo considero, quizá un poco lo que tú estabas hablando respecto, en algún momento decías, ¿no? Los papás no nacen con un manual. Y es así, ningún papá, el papá más preparado, igual hablamos de temperamento, no está preparado para poder criar un hijo, porque no sabes con qué cualidades, capacidades, necesidades viene un hijo al mundo, un hijo nace al mundo. Eso es complicado, eso requiere de mucha paciencia, tranquilidad, mucho amor sobre todo, porque desde el amor podemos hacer muchas cosas. Ahora, las emociones son parte de todo el mundo. Como han visto su película, ¿verdad? Hablando intensamente. Entonces, las emociones son importantes en cualquier momento. Cuando uno es padre, las emociones pueden ser incluso mucho más intensas también, no solamente de amor, sino también justamente de enojo, de frustración, ¿cierto? Porque es parte también del ser humano. Pero no es algo malo enojarse con un hijo, o que el hijo se enoje con su padre. Entonces hay que aprender a también entenderlo, porque estamos aprendiendo junto con nuestro hijo o hija también a ser padre, a ser mamá. Entonces, pero va a depender mucho de que desde que el amor aprendamos a poder educarlos y a poder comprender que también es un proceso de aprendizaje para nosotros y nosotras. Ahora, quizá ahora se ha puesto mucho de moda el tema de los lenguajes del amor, pero en parejas, ¿cierto? Sí, han escuchado mucho los tipos de lenguajes del amor. El lenguaje del amor es así, pues físico, así que los niños, eso empezó con los métodos de crianza. En la crianza con los hijos se habla mucho acerca de los 5 lenguajes del amor, que tiene que ver justamente con la forma como los padres expresan el amor y hacen saber a nuestros hijos que sienten amor por ellos. Porque no solamente basta con decir te amo o sentir que lo amas. Quizá muchos chicos o chicas han sentido cuando un padre ha sido muy adulto recién o ha sido adulta que le han dicho te amo. Es la primera vez que me ha dicho te amo. Yo no pensaba que era así, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede ahí? Los padres tienen que aprender a poder amar de diferentes formas.
¿De qué formas amamos? ¿Cuáles son los tipos de ustedes de lenguaje del amor que conocen? A ver, el de servicio, el lenguaje de servicio, de tiempo de calidad que también hay, y ya no me acuerdo. En la crianza con los niños hablamos de tiempo de calidad, actos de servicio, contacto físico, palabras que ayudan, Palabras motivadoras. palabras que ayudan, que dan soporte, ¿cierto? Entonces tenemos que aprender a aplicar estas formas también de amor para que los niños puedan sentirse amados. En tiempo de calidad, yo trabajo, mamá trabaja, que tenemos que darles pequeños momentos y rutinas diarias que expresen el cariño que siento por ellos. Actos de servicio igual, darles no solamente cosas materiales, ¿ya? Pero darles espacios en el cual ellos se pueden sentir, por ejemplo, cocinarle la comida favorita. Que el niño o niña sepa que lo haces no porque es tu obligación, sino porque lo estás amando. Y porque te nace. Si lo bañas es porque también es un acto de servicio, porque lo amas mucho, quizás alguien más lo puede hacer. Si yo, por ejemplo, hago las tareas con él, también es un acto de servicio, porque es algo que yo hago con amor por él, por ella, ¿verdad? ¿Qué más tiempo de calidad? Ya está. ¿Qué más tiempo? Actos de servicio, contacto físico, besos, abrazos, cosquillas, agarras de cabeza, hombrito, lo que fuera, pero contacto físico, que se pueda sentir el calor de una y otra persona. Después palabras que ayudan. Te amo, te quiero, tú puedes hacerlo mejor, lo lograste, ¿cierto? Cosas que nosotros queremos escuchar. Y por último están los regalos. ¿A quién no le gustan los regalos? A todos nos gustan los regalos. Y los regalos no necesariamente tienen que ser algo que pueda costarnos económicamente algo, ¿cierto? Pueden ser simbólicos, pueden ser significativos, una carta, un mensaje de cariño, ¿cierto? Un detalle que le pueda dar que pueda ser bonito para esa persona. Pero los regalos también son una forma de expresar amor. Son los papás, mamás, jóvenes, señoritas que pueden estar acompañándonos seguramente hoy. Es justamente eso, ¿no? Que podamos hacer todo desde el amor que podamos sentir de las demás personas. Desde el respeto, la consideración y sobre todo, quizá como ustedes han comentado y lo que han trabajado también ustedes quizá en su episodio anterior, ¿no? Recordar que mucho de lo que los niños puedan recibir ahora es lo que va a ser el futuro más adelante. Claro. Así es, chicas. Y bueno, chicos, para mí algo que quiero dejar al público es que más que nada con los niños sepan comunicarse, que a veces una palabrita puede herir mucho. Y este fue el programa. ¿Algunas palabras que quieras decir, Tania? Creo que hay que ser pacientes con los pequeños. Y bueno, este ha sido el episodio de hoy. Hemos aprendido mucho sobre la crianza de los niños, los 5 lenguajes del amor para los niños. Entonces por ahí vamos a estar posteando eso. Y esto fue Insanamente. Y agradecerte de verdad, doctora Leslie, que creo que hemos aprendido mucho hoy. Así que recuerden que sigan nuestras redes sociales, tal vez tenga alguna red social que la puedan seguir. Ninguna en particular, pero agradecerles a ustedes también por el tiempo el día de hoy, por el espacio y por la invitación también. Esto fue Insanamente. Un podcast que te hará volar la mente. Chao, chao. Chao. Muy bien, chicas. Muy buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a Insanamente. Un podcast que te hará volar la mente. Y como ven, tenemos una invitada aquí, es la psicóloga Leslie Mejía. ¿Qué tal? Muy buenas noches, señorita Leslie. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo está, doctora? No, como ya lo conversábamos detrás de cámaras, queríamos hablar un poco de la niñez, en específico la psicología infantil, ya que en un programa anterior comentábamos más o menos nuestras experiencias, ¿no? Y cómo los traumas que vienen desde chiquitos nos afectan ahora que somos adultos, ¿no? Más o menos usted, ¿cómo cree que está la psicología infantil en Ayacucho, por lo pronto? Uy, en la región. Mira, si hablamos de salud mental, en particular en la región, tenemos que retroceder mucho en el tiempo, sobre todo en la historia de Ayacucho. Ayacucho viene de un conflicto armado interno.